la evidencia. Sí, pero es con otro tema es con otro tema como tal, pero sí tiene toda la coherencia. Ya, ya. Pregunto, ¿ya envió la evidencia? Sí, señor, la envié ayer. Bueno, entonces déjeme yo reviso y cualquier cosa le aviso, ¿le parece? Vale, muchas gracias, profesor. Bien, tranquilo, no se preocupe. Vale, vale. Aló, buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, pensé que no había empezado la clase, no escuchaba. Sí, ¿nos escucha usted bien? Sí, señor, ya lo escucho bien. Perfecto.
Jóvenes, ¿me están escuchando todos ahí? Sí, señor profe. Vale, vale, me alegra. ¿Los demás también me escuchan sin problema alguno? Profesor, muy bien. Así, buenas noches. ¿Sí ha sido exitosa, agradable, intensa? Ah, qué bueno, qué bueno. Eh, Hablemos un poquito sobre eso. ¿Cómo van? ¿Cómo se han sentido con esas dos evidencias? ¿Han podido avanzar? ¿Hay alguien que ya está a punto? ¿Qué me dicen? Ah, qué bien, Gabriel. Sí fue Gabriel quien me habló, ¿cierto? Ah, qué bien. Bueno, jóvenes, una cosita para iniciar, y es que eh, digamos que quise adelantar un poquito esta sesión por una cosa puntual, y es que precisamente este viernes me acaban de asignar dos grupos de formación para atenderlos por mediación tecnológica, y precisamente me los asignaron para el viernes, lo que significa que voy a estar ocupados con ellos prácticamente de 1 a 6 de la tarde. Entonces eso que, conociéndome como me conozco, eso va a deteriorar un poco mi voz, porque son chicos jóvenes que hay que estar ahí recalcándoles el discurso a todo momento, y también porque, digamos, todo ese tiempo frente a una pantalla y luego recibirlos a ustedes, seguramente me va a tocar en lo físico y ante todo en la voz. Y hoy precisamente voy a tratar de poner en contexto algo que habíamos dicho la vez pasada,
sobre cómo el lenguaje humano es esa grandísima capacidad que tenemos los seres humanos para poder comprender la realidad. Recuerden que les dije que iba a tratarles un pequeño texto. Hoy también quería hablar un poquito sobre comunicación asertiva. Vamos a ver cómo nos va. Y también lo digo porque es que, y me van a disculpar que lo diga, pero vamos a tratar de no demorarnos mucho porque todo el día estuve moviéndome para conseguir un tratamiento odontológico y hasta las 4:30 de la tarde me lo lograron aprobar y entonces todavía tengo que la marca del dolor y el procedimiento que me hicieron. Entonces, ahorita acabo de atender un plan de mejoramiento y veo que cuando hablo me empieza ahí una especie como de un hecho de salpicarle ahí algo en ese procedimiento que me hicieron. Entonces, vale, chicos, eso sería como lo que quería contarles de por qué lo del viernes lo trasladamos para acá. Y cómo ir a hacer un poquito lo de hoy. Ustedes están viendo precisamente ahí en la pantalla en lo que la guía de aprendizaje nos plantea respecto a la creación de contenidos comunicativos. Y precisamente ellos hablan ahí un poquito de lo que es la comunicación asertiva como una habilidad de los seres humanos para comunicar, para transmitir, para expresar sentimientos y opiniones, ¿sí? Pero sobre la base de que tiene que ser muy, muy oportuno lo que se va a decir y también muy respetuosa de la otra persona que está recibiendo el mensaje. Entonces, jóvenes, de una vez vamos manos a la obra. Voy a poner acá la presentación y empezamos a conversar un poquito como lo hemos venido haciendo en estos otros días. Entonces, no sé si ya están viendo ahí la diapositiva, jóvenes, ¿la ven? Está F5. Ahí se ve ya mejor. Sí, señor, profe. Bien. ¿Qué aparece ahí? ¿Qué aparece ahí en la diapositiva? Lenguaje humanos, subjetivo, social. Ah, bien. Bien, muchas gracias. Recuerden que la vez pasada les había dicho que desde el 2006 el Ministerio de Educación se interesó mucho por aquellos famosos estándares de competencias. Y digamos que esa fue muy buena propuesta porque allí se planteaba realmente lo que un joven a lo largo de sus estudios tenía que empezar a desarrollar, de modo que cuando se llegara ya a estadios de educación superior, nosotros tuviésemos una capacidad lingüística superlativa. Entonces digamos que me voy a basar en algunas cositas de allá, porque precisamente a ustedes como aprendices tecnólogos y que ya muchos de ustedes con gran experticia profesional en otros oficios, pues va a ser una grandísima oportunidad para seguir fortaleciendo en estas cuestiones del lenguaje. Entonces,
Cuando se dice que el lenguaje humano tiene un valor subjetivo y social, lo que se quiere decir es que en cuanto al valor subjetivo, el lenguaje de una u otra manera se constituye en una herramienta cognitiva, en una de esas capacidades que tenemos los seres humanos para asimilar la realidad y poder encontrar allí el sentido que subyace a esa realidad, o por lo menos a hacer un acercamiento de lo que allí aparece. Entonces, el valor subjetivo, es decir, que pertenece al sujeto que habla, al sujeto que se expresa, ese valor subjetivo le va a ofrecer la posibilidad para que este ser humano afirme su ser como persona, como hombre, ¿sí? Que todos los seres humanos, provistos como estamos de dignidad humana y provistos también de una grandísima potencialidad para que nuestra vida logre desarrollarse, realizarse, proyectarse, este valor subjetivo nos va a permitir, insisto, a cada uno de nosotros, a cada individuo, para que apropie o haga apropiación de lo que es la realidad natural, la realidad social, la realidad cultural, y que él se inmiscuya, que él entienda que es un sujeto que hace historia. El concepto de sujeto histórico es un sujeto recontraimportante, porque los seres humanos no podemos ser espectadores de la historia humana. Al contrario, nosotros somos sujetos históricos en tanto y cuanto participamos y construimos la historia en la cotidianidad. Y cuando la historia se viene construyendo a partir de un pasado, de un presente y de un futuro, es precisamente el lenguaje como herramienta cognitiva que nos permite revisar el pasado, revisar el presente y mirar cómo eso que ha sucedido, que está sucediendo, nos apresta para que esa historia, si no ha venido siendo ajustada a los intereses éticos y morales de los seres humanos, entonces la podamos revertir y no volver a cometer los errores del pasado. Entonces el valor subjetivo está ligado en cuanto que cada uno de nosotros, quienes estamos aquí como individuos y los demás seres humanos, tenemos una grandísima capacidad para apropiarnos de lo que existe y poder participar en cuanto a su relectura, a repensarlo y cómo poder contribuir a que se dé una mejor transformación. Y el valor social del lenguaje no es otro que cuando estamos interactuando con nosotros, gracias al carácter político que poseemos, al carácter cívico y ciudadano, entonces en ese interactuar con los otros se va gestando el intercambio de significados, ¿sí? Lo que se llama el intercambio de perspectivas, de puntos de vista. Y empezamos a echarnos el cuento con los otros y mirar ellos también cómo es que hacen esa apropiación de la realidad, y entre todos podemos hacer una mejor construcción frente a lo que pasa, frente a lo que sucede. Y también porque en esa manifestación del lenguaje o en la forma como se manifiesta el lenguaje, habíamos dicho la vez pasada, desde la escritura, desde la oralidad, desde los grandísimos productos que el ser humano ha creado, la cultura, el arte, la política, la pintura, cómo a través de esos códigos lingüísticos los seres humanos podemos interactuar con los otros, ¿cierto? Y en ese descubrir otras ideas, otras creencias y emociones, pues seguramente entre todos estamos aportando a la mejor construcción de una sociedad. Dentro de eso que posibilita el lenguaje humano,
en cuanto a actividad lingüística, digamos que hay dos hechos bien importantes ahí. Por un lado, la producción y la comprensión. La producción tiene que ver precisamente con el hecho de que los seres humanos generamos y estamos siempre generando significados. Y esos significados se hacen con el fin de poder manifestar lo que está en el mundo interior. El hecho de poder posibilitarle al otro que conozca nuestras ideas, pero al mismo tiempo que nos sirva de pretexto para interactuar, para establecer relaciones interpersonales que nos ayuden precisamente a comprender mejor los significados que existen. Y la comprensión precisamente tiene que ver con la búsqueda, ¿cierto? Y la reconstrucción del significado y sentido que implica cualquier manifestación lingüística. Por eso es que nosotros siempre estamos atentos a una escucha activa, una escucha voluntaria, libre, de modo que cuando yo esté escuchando, si estoy escuchando, que yo esté observando, si estoy observando, que yo esté leyendo, si estoy leyendo, siempre hay en el fondo una idea de querer comprender lo que me está llegando. Porque es en ese comprender de lo que me llega donde yo también tomo partido, me sitúo y me doy cuenta cuáles son los requerimientos que se me está haciendo ahí en esa realidad. Entonces lo importante, chicos, acá es que estos dos elementos, producción y comprensión, se dan gracias a que en nosotros hay un desarrollo de pensamiento continuo. Continuamente estamos desarrollando habilidades de pensamiento, habilidades de cognición que nos van a servir para poder seguir comprendiendo el estado de las cosas y las manifestaciones de los otros. Por eso necesitamos abstraer, hacer análisis, hacer síntesis, hacer inferencias, hacer procesos de inducción, de deducción, de comparación, de asociación, que son habilidades propias del pensamiento superior. Y finalmente, para terminar este primer apartado de hoy, hay una cuestión interesante, y es que el lenguaje sirve al desarrollo de nuestra capacidad lingüística, digamos que van de la mano, están íntimamente vinculados. Entonces, por un lado, nos permite llevar a cabo procesos de comunicación, ¿sí? Y una capacidad lingüística interesante en ustedes y en todos nosotros los profesionales, los seres humanos como sujetos parlantes, es la comunicación. Tenemos que desarrollar esta competencia porque siempre estamos comunicando. El hecho de transmitir información, porque cada vez que hay una relación intersubjetiva, siempre que estamos con los otros, hay un mensaje que se quiere comunicar y en ese mensaje hay una información, ¿sí? Y por eso insisto, casi todas las manifestaciones lingüísticas de los seres humanos se hacen, se piensan, se crean, es para mirar qué información, qué mensaje hay allí, de modo que nos permita apropiar esa realidad. El hecho de representar la realidad a través de signos, de símbolos, de percepciones, es otra de las grandes habilidades que nos permite el desarrollo de nuestra capacidad lingüística. Representar la realidad para que todos podamos tener acceso a ella. También el lenguaje nos permite la expresión de nuestros sentimientos y las potencialidades estéticas que hay en cada uno de nosotros. Entonces, esta capacidad lingüística es muy importante porque, por ejemplo, nosotros podemos tener acceso a la poética, tener acceso a la literatura, tener acceso al cine, y allí encontramos que los sentimientos se expresan de una manera muy interesante y es donde
la sensibilidad nuestra empieza a desarrollarse. Recuerden, chicos, la estética, que es toda la intencionalidad por la búsqueda de lo bello, de lo suave, de lo que realmente le permite al hombre salir de sí mismo para contemplar las bellezas de cuanto existe. Esta potencialidad estética es maravillosa que todos podamos desarrollarla. Esta es una de las deudas históricas que tiene la educación para con nosotros, el hecho del desarrollo de nuestra sensibilidad y el gusto por lo bello, por lo estético, por lo que no es ramplón, por lo que no es chabacán, por lo que no es grosero, por lo que no es chambón, ¿cierto? Ordinario. Precisamente lo encontramos acá en el lenguaje de lo estético. Y creo que también alcanzamos a tocar, jóvenes, la vez pasada, cómo los seres humanos necesitamos hacernos a la competencia de una ciudadanía responsable, y eso lo permite el lenguaje. Ustedes recordarán muy bien, de pronto por allá en sus estudios anteriores, ustedes recordarán muy bien cómo los griegos, por ejemplo, en la época de Pericles, les estoy hablando por allá del siglo IV antes de Cristo, cuando empieza el advenimiento de la democracia universal que nació con los griegos, como por ejemplo Pericles era un convencido de que los seres humanos teníamos que ser tan diestros, tan hábiles lingüísticamente hablando, porque esa habilidad era el camino predilecto para poder establecer procesos de discusión y de reflexión junto con los otros. Pericles era un convencido que los ciudadanos que no desarrollaban la oratoria difícilmente podían acceder a las situaciones y cosas de lo público. Entonces Pericles estaba convencido que todo ciudadano tenía que desarrollar la capacidad de ciudadanía basada en el mejor lenguaje posible. Y eso es así, chicos, tan necesario en el día de hoy, estas sociedades que cada día son más numerosas, ¿no? Cada día nos cuesta más estar unos con otros, por lo que somos muchos. Pero no solamente porque somos muchos, sino que a veces olvidamos las reglas del juego para convivir unos con otros. Y ahí es donde el lenguaje y la capacidad de la oratoria, la capacidad del buen decir, como decían los griegos, la retórica, esas habilidades aquí las necesitamos mucho. Entonces el ejercicio de la ciudadanía responsable es una de las capacidades lingüísticas que el lenguaje nos permite, ¿no? El hecho de estar con otros, el hecho de poder estar en desacuerdo con programas políticos, con ideas políticas, pero sin necesidad de tener que entrar a desaparecer al otro, ¿cierto? A opacarlo a través de lenguajes fuertes. Y finalmente, el lenguaje, en cuanto que nos desarrolla la capacidad lingüística, también nos va a permitir en el valor subjetivo y social, permitirnos que podamos entender hacia dónde va nuestra vida, ¿cierto? En el hecho de tener claro cuál es el aporte que cada uno de nosotros hace a la sociedad, donde cada uno tenga las oportunidades para que pueda proyectar su vida y pueda llegar a realizarse y ser feliz en lo que se hace, ¿no? Entonces, este sentido de la propia existencia, ¿sí? Nos ayuda precisamente a tener mayores recursos para transformar la realidad. Entonces, chicos, en un primer momento quería traerles esta cuestión del lenguaje que, insisto,
lo plantearon muy bien en los estándares de las competencias de educación que todos nosotros los colombianos teníamos que empezar o tenemos que desarrollar a lo largo de nuestros estudios. Una de las cosas que nos está planteando la guía de aprendizaje, mis estimados jóvenes, es la importancia de la comunicación asertiva. Nosotros ya habíamos hablado un poquito la vez pasada sobre eso. Y creo haberles compartido también un texto corto sobre la comunicación asertiva. Entonces, fíjense aquí la etimología latina. La palabra asertivo, asertiva, de latín acertus, ¿sí? Que significa afirmar la certeza de una cosa. Y está relacionada con la firmeza, la certeza y la veracidad con que esas cosas se dicen, ¿cierto? También es una técnica comunicativa que permite que incidamos en la modificación de las conductas de los demás. Eso lo vamos a ver ahorita, de por qué una conducta asertiva bien llevada incide o digamos está en capacidad de modificar las conductas de las demás personas. Entonces podríamos decir, me estoy basando en un texto que les compartí, ¿cierto? Me estoy basando en un texto que les compartí, solamente lo que hice fue sacar unas ideas centrales. La asertividad se entiende como una habilidad que desarrolla el individuo, la persona, para poder expresar sentimientos, opiniones, estados de ánimo en un momento oportuno, de una manera adecuada y sin tener que violentar los derechos de las demás personas, ¿sí? En otras palabras, la conducta asertiva, en eso que queremos comunicar, permite que los seres humanos interactúen de manera efectiva, de manera exitosa, ¿sí? Siempre bajo una intencionalidad comunicativa directa, muy honesta, muy expresiva, muy a carta cabal, como que muy sincera la cosa que se está comunicando allí. Y dice acá, y esto es interesantísimo, el principio de la asertividad es el respeto profundo del yo, en el sentido en que en la medida en que reforzamos y creemos en tal respeto, podemos respetar a los demás. Entonces nos está diciendo aquí el autor que el hecho de ser asertivo tiene que ver con una queridura propia. Y ya lo vamos a ver por qué el autor va a plantear eso. Y aquí está en esta diapositiva, ¿sí? La comunicación asertiva, por ejemplo, tiene que ver con la capacidad de decir no, eso es clave. Tiene que ver con la capacidad de pedir favores y hacer requerimientos. También tiene que ver con la capacidad de expresar sentimientos cuando estos son positivos o también cuando son negativos, no hay problema. Y también la capacidad de iniciar y mantener una conversación. Nos interesa en lo que es la comunicación asertiva, chicos, el hecho de saber que, digamos, hay 3 conductas comunicativas que generalmente suelen utilizarse. Una conducta asertiva o socialmente hábil, que es la que estamos hablando en este momento, que es la que todos tenemos que desarrollar, pero también existe una conducta comunicativa pasiva y una conducta comunicativa agresiva. Digamos que esta conducta pasiva y esta conducta agresiva son los extremos en los que no debemos caer nunca, porque por un lado, si asumimos la conducta pasiva, estamos renunciando al bienestar del yo propio, y si asumimos una conducta agresiva, no es otra cosa que el hecho de estar intentando desaparecer al otro. Y cuando digo desaparecer, lo que quiero decir acá es que la conducta agresiva siempre será una conducta violenta que prácticamente acaba con el derecho del otro, ¿sí? Por eso tenemos que hacer bien la aclaración y vamos a mirarlo acá. Entonces, ¿qué significa, mis estimados jóvenes, mis estimados aprendices tecnólogos,
que asumamos una conducta asertiva, socialmente hábil. ¿Qué significa eso de que tengamos que comunicar lo que sentimos, lo que deseamos, lo que queremos a partir de la asertividad? Bueno, implica que debemos tener firmeza para expresar nuestros propios pensamientos, sentimientos, creencias, hacerlo de una manera convincente, hacerlo de una manera real, tal y como ellos están en mí, pero que cuando se está llevando a cabo ese expresar, ese acto de comunicarle al otro, no viole sus derechos, ¿sí? Entonces la comunicación asertiva es la expresión directa de los propios sentimientos, deseos, derechos, sin amenazar o violentar el ser del otro, sin necesidad de tener que ser grosero y violentar a ese otro interlocutor que está llevando a cabo conmigo esa comunicación. De ahí que la aserción implique respeto hacia uno mismo al expresar lo que está sintiendo en defensa de sus propios derechos, pero al mismo tiempo, y este es el añadido también más importante quizás, que es el respeto hacia los derechos y las necesidades de las otras personas, ¿sí? Dice acá que la conducta asertiva no tiene siempre como resultado la ausencia de conflicto entre las personas, pero si la conducta asertiva lo que busca es que el conflicto, si es que se presenta, no genere violencia y que la otra persona no sufra una pérdida o un desconocimiento de sus derechos. La conducta pasiva. Esta es una conducta extrema que nunca debemos asumir y tenemos que prepararnos mucho para no asumirla nunca, y es la conducta pasiva. La conducta pasiva no es otra cosa de no estar en capacidad de expresar abiertamente lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos. Es decir, la conducta pasiva es una conducta extrema que nos obnubila, que nos niega a sí mismos. Es asumir una postura de entrada ya autoderrotista, ¿sí? Es como si usted le dijera al otro siempre, tiene la razón, sí señor, esto y aquello, que mira, la conducta pasiva, chicos, es una mala consejera. Es mejor no asumirla nunca. Al otro se le puede hablar de frente y se le puede mirar a los ojos, ¿sí? Se le puede hablar de frente y se le puede mirar a los ojos. Y la conducta pasiva, sobre esto hay mucho estudio, es una postura de sumisión. Es una conducta sumisa donde prácticamente le decimos al otro, haga lo que quiera con nosotros. No se puede utilizar la conducta pasiva porque eso significa siempre darle la razón a los otros y muy seguramente no siempre la tengan. Entonces, dice acá que el objetivo de esta conducta pasiva, cuando el sujeto la asume, es apaciguar a los demás y evitar un conflicto con esa persona. Y no hay tal, no podemos asumir esta conducta pasiva porque es la negación del ser que encarnamos, ¿sí? Es la negación del ser que encarnamos. Y finalmente la conducta agresiva. La conducta agresiva es el otro extremo. Y es el hecho de querer expresar los pensamientos, los sentimientos, las creencias propias, pero haciéndolo de manera impositiva y llevándonos al otro por delante. Recuerden que habíamos dicho que la conducta asertiva, la clave
es el hecho de que me potencia para poder expresar lo que siento, pero sin tener que quebrantar el derecho y los derechos de los otros. La conducta agresiva es precisamente esa conducta grosera que asumimos frente a los otros, lanzándole improperios, ofendiéndolo, insultándolo, ¿sí? Lanzándole comentarios hostiles y humillantes. Hay mucha gestualidad, hay mucho lenguaje corporal acá, por supuesto acompañado de palabras altisonantes. Entonces la conducta agresiva es una conducta que no se puede utilizar porque es muy avasallante, es violenta. Seguramente el otro está en riesgo de desaparecer. Entonces, mis queridos jóvenes, digamos que esto que hemos venido comentando nos va a servir mucho para nuestros intereses profesionales, porque por un lado, en este momento ustedes están haciendo cargo de una ocupación, de un oficio que tiene que ver, ¿cierto?, con todo este proceso de desarrollo de multimedia y web, que creo que se llama así su profesión. Pero también hay otras profesiones que ustedes han añadido a su vida y también la van explotando en otros momentos, pero también está el carácter subjetivo y el carácter social del lenguaje, que ya lo dijimos ahorita. Pero también está el carácter de ciudadano que usted encarna. Lo mismo el añadido de papá, de esposo, de hijo, de esposa, de madre, ¿sí? Son añadidos que le hemos venido dando a nuestro ser personal, pero que también requiere de una capacidad lingüística superlativa para saber llevar a cabo todo ese relacionamiento interpersonal y de interacción social a través del mejor lenguaje posible. Y la conducta asertiva o la comunicación asertiva, como generalmente se la llama, es esa comunicación que nos permite ser en extremo empáticos, pero también simpáticos, pero también solidarios, pero también muy sensibles al otro. Y ustedes saben que por acelere del mundo, por acelere de los cambios sociales y por andar todo el mundo corriendo para aquí, para allá, es comprobado que este es un mundo del estrés. Es un mundo del estrés. La vida cotidiana se hace muy estresante por el ruido, por la prisa, porque que hubo, entrégueme eso, que eso es para ahorita, que hubo, que eso es para allá, pero usted ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo trajo? Pero ¿por qué olvidó eso? Que vea, que patachín, que patatán, una cantidad de cosas que generalmente tratan de quebrantar la paz interior de los seres humanos. De hecho, nos quebranta, nos pone contra las cuerdas, utilizando un término del boxeo, nos pone allá contra las cuerdas y a veces no sabemos qué hacer con tanta estrés, con tanta exigencia cotidiana. Y la conducta asertiva, a través del mejor lenguaje posible, es un bálsamo para que más allá de lo cargado que esté, esto pueda tener mucho tino y mucho tacto a la hora de entrar a conversar con el otro. Recuerden lo que habíamos dicho, ¿no, chicos? La clave es que no ofenda. La clave es que no moleste al otro con mi comportamiento. Sí, esa es la clave. Entonces, jóvenes, hoy quería comentarles un poquito eso, insisto, en el sentido en que si desarrollamos una capacidad lingüística en estado superlativo, vamos a convertirnos en personas exitosas, y a mí me parece que
que aquí el concepto de exitoso, primeramente lo ligo al concepto de moralmente hablando, porque yo les había dicho que realmente lo que esta nación nuestra, este país nuestro, si algún desarrollo necesita, es un desarrollo moral. Es un desarrollo moral. Y el desarrollo moral está muy ligado a las convicciones de vida y al lenguaje, a la capacidad lingüística que yo maneje. Entonces, y creo que el SENA la tiene claro cuando le dice al aprendiz, quédese conmigo, titúlese conmigo, ayúdenme a llevar a cabo la misión institucional, ¿sí? Y vaya a las empresas, y si usted tiene la capacidad de crear empresa, conviértase en un empresario transparente, honesto, ayude a crecer al país, ayúdenos a transformar al país. Donde quiera que estemos, mostrémosle al mundo que el SENA es una institución de grandísimo calado que lo que busca es transformar este país. Y me parece, chicos, que lo dijimos la primera vez que nos encontramos. Claro, hay dos evidencias que les van a probar estas habilidades, pero fíjese que yo les dije, yo estoy seguro que ustedes van a dominar eso, porque son buenos aprendices, son buenos ciudadanos, son buenas personas. Pero estamos tratando de aperturarlo un poquito más, de expandir un poquito más sobre lo que la guía nos está pidiendo, en que en ustedes hay muy buenos lectores, hay muy buenos escritores, hay muy buenos hablantes, ¿sí? Tienen buen discurso, tienen buen carreto, y que allá donde ustedes están en esos escenarios laborales, sociales, personales y familiares, yo sé que usted allá comunica de manera significativa, que eso es lo más importante, estar comunicando siempre de manera significativa, de manera sincera, de manera honesta, de manera efectiva, que eso nos ayuda mucho. Entonces, jóvenes, quería contarles eso un poquito hoy. Insisto, le pregunté a Rosaura que si era posible que hoy nos reuniéramos por aquello de que el viernes voy a estar toda la tarde con jovencitos, adolescentes, y entonces que voy a quedar tocado porque sé cómo es que me toca interactuar con esos muchachitos para ponerlos pilosos ahí en el pensamiento. Entonces seguro que cuando llegaba en la noche ya iba a estar un poquito aporreado y ante todo de la voz. Entonces, jóvenes, no sé si quieran decir algo. Ya por supuesto a partir de mañana, bueno, no, mañana jueves, no, mañana estoy todo el día en la sede del SENA de 7 a 5 con aprendices, entonces no tendré oportunidad en el día de revisar, pero a partir del viernes ya me le empiezo a dedicar a la revisión de las evidencias de quienes las han enviado. Chicos, ¿alguna pregunta? Nada, hombre, no se preocupe por eso, tranquilo. Esas son formalidades que aquí las podemos manejar. Lo importante es precisamente esa habilidad oratoria suya, eso es lo que más nos interesa, ¿vale? Bien. ¿Alguien más que quiera manifestar algo, jóvenes? No, profesor, todo claro. ¿Y cómo se sintieron, chicos, antes de irnos? Recuerden que lo que más nos importa es lo humano, ¿no? Lo humano, la humanidad.
Ojalá algún día nos podamos encontrar cara a cara en una calle o en cualquier lugar. Esta mediación ayuda, de hecho ayuda y nos podemos ver, pero digamos que lo que tratamos es que el humano, la personalización siempre esté pendiente. Entonces, por eso les pregunto cómo se sintieron. Yo sé que están cansados, por supuesto que están cansados ahí, pero siempre he dicho que el que siembra recoge, chicos, y ustedes están sembrando para recoger. Bueno, jóvenes, entonces me alegro saludarlos en esta noche. Cualquier cosa nos estamos comunicando a través de nuestra joven vocera. Que les vaya muy bien. Recuerden que de aquí para allá se les quiere mucho. Vamos por nuestro país que va a ser mejor, ¿vale? Vale, muchas gracias, profesor. Hasta luego. Cuídense mucho, vale, gracias, chao. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Vale, caballero, muchas gracias, lo mismo. Vale, vale, igualmente, muchas gracias. Igualmente, buena noche.